escuchar tu voz. Seguir el latido de tu corazón, que cambia lo que soy. Las veces que fallé, aun cuando yo dudé, no me faltó tu amor, me abraza tu perdón. Las veces que fallé, vas redimiéndome, no dejo de cantar. Todo cambió cuando llegó tu amor. Todo nuevo gracias a tu amor. Todo nuevo gracias a tu amor. Todo nuevo gracias a tu amor. Tú vas conmigo, a donde vas yo voy. Con gracia me llama tu dulce voz, que cambia lo que soy. Las veces que fallé, aun cuando yo dudé, no me faltó tu amor, me abraza tu perdón. Las veces que fallé, vas redimiéndome, no dejo de cantar. No, 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 tu amor es suficiente. Tu gracia y tu amor. Muy buenos días mis queridos hermanos, la paz del Señor a todos los que están en sintonía. Ya son exactamente las 7 de la mañana con 43 minutos. Damos inicio a nuestra reflexión de la mañana. Estaremos entrando en la parte 3 de la explicación de Mateo 24. Quiero agradecer a todos los que están escuchando, a los que están en sintonía, a los que están ya participando, tal vez mandando sus mensajitos, escuchando. Muchas gracias, que Dios pueda bendecirles de una manera muy especial. Gracias por su participación, gracias por estar con nosotros. Es una alegría poder tenerle aquí. Si tú vas que detrás de ti, si no estás no quiero seguir. Eres luz en mi camino, tu amor es mi destino. Si tú vas quiero ir tras de ti, si no estás no quiero seguir. Eres luz en mi camino, tu amor es mi destino. Es tu amor, es tu amor. Sin merecerlo, no puedo entender cómo tú me perdonaste, mi culpa borraste, me hiciste libre. Tu amor es perfecto, nunca me falla, es para siempre, nunca se acaba. Y yo vivo para ti, Jesús, eres la luz que enciende todo mi interior. Muy bien, bienvenidos, que Dios les bendiga. Un abrazo de oso a todos los que están en sintonía. Muchas gracias a todos los que están en conexión. Vamos a entrar hoy día a lo que es ya la palabra del Señor. Voy a invitar a todos que puedan abrir sus Biblias en el libro de Mateo 24. Mateo
24. Es el punto que estamos tratando desde la semana pasada, dividido o subdividido en 3 partes. Hoy día vamos a seguir esa explicación. Tengo seguridad que va a ser de grande bendición a todos los que están escuchando. Muy bienvenidos, que Dios les bendiga grandemente. Esconder este fuego que arde en mi corazón. No puedo esconder este fuego que arde en mi corazón. No puedo esconder este fuego que arde en mi corazón. No puedo esconder este fuego que arde en mi corazón. Tu amor es perfecto, nunca me falla, es para siempre, nunca se acaba. Y yo vivo para ti, Jesús, eres la luz, enciende todo mi interior. Y no puedo contener tan grande amor que arde en mi corazón. Vivo para ti, Jesús, eres la luz, enciende todo mi interior. Y no puedo contener. Bueno, damos inicio entonces el día de hoy, mis hermanos. Son 7 de la mañana con 47 minutos. Creo que todos ya han entrado para que podamos estar ya nomás comenzando el tema de hoy. Damos la bienvenida a los que sintonizan por primera vez. Que el Señor los pueda bendecir mucho. Gracias por estar aquí en conexión y gracias por estar con nosotros en este día tan especial que es este día martes. Que Dios les bendiga de una forma maravillosa. Vamos a las primeras explicaciones sobre el texto. Vamos a estar analizando lo que este texto tiene para poder explicarnos en este día tan especial. Nuevamente agradecemos a todos los que están en sintonía. Muchas gracias a todos los que están en conexión aquí de la live de la mañana, reflexiones de la mañana. Libro de Mateo, capítulo 24, vamos a ir a la parte 3. Vamos a ir a la parte 3. Vamos a ir. Semana pasada estuvimos hablando un poco sobre los falsos profetas. Ese serían un punto sobre los últimos días o el preparo de la venida del Señor, ¿no? Del rapto. Entonces, en esos puntos habría muchos falsos profetas, muchos que se apuntarían como Cristo, que incluso harían grandes señales, ¿no? Prodigios, engañarían a muchos, ¿verdad? Entonces, eso hemos tratado semana pasada hasta el versículo de número 21 que hemos estado tratando sobre estos puntos. Hoy día estaremos dando continuidad un poco sobre este tema. Entonces yo te voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia ya en el versículo capítulo 24, versículo de número 20, ¿no? Versículo de número 20. Vamos a ir desde el 15 para que podamos estar recordando los puntos que hemos tratado semana pasada. Vamos desde el 15 para tratar los puntos. Vamos a colocar un pianito bien básico y ya estamos. Vamos ahí. Dice así. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de aquellos que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Ora pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días
no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho. Así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis. O mira, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, tenemos dos puntos importantes para tratar dentro de este texto. Este texto trae mucha confusión a muchas personas. Es aquí donde las confusiones comienzan. Porque trae dos tipos de interpretaciones. Entonces vamos a entender primero qué es lo que Jesús está queriendo apuntar aquí. ¿Ya? El versículo comienza en el versículo 15 diciendo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Cuál es esa abominación desoladora que habló Daniel? Tenemos dos ángulos de cumplimiento. Número uno, tenemos las 70 semanas que hemos leído allá en el libro de Daniel, capítulo 9. Las 70 semanas, ellas, ¿qué representan? Ellas representan el estágio en el cual algunos puntos ya se cumplieron y otros están para cumplirse. Por ejemplo, los primeros estágios de las 70 semanas, que era el retorno hasta Jerusalén, ya se cumplió. El segundo estágio que vamos a ver en las 70 semanas también va a ser la muerte de Cristo, la muerte del Mesías, y ya se cumplió. Lo que falta en el último estágio de la visión de Daniel es cuando se firme el acuerdo de paz. Él va a decir que va a haber una llamada de paz, ¿verdad? En esa llamada de paz, nosotros creemos que está en el último estágio de la visión de Daniel. Solo que antes de ese estágio, nosotros encontramos que Daniel, él habla que el templo sería prácticamente hecho abominaciones dentro del templo. Y es de eso que Jesús está hablando. Jesús, cuando él habla de Daniel, cuando él dice el que le entienda, él está retratando un acontecimiento pasado. Entonces Daniel es un hecho pasado. Daniel profetizó sobre este cuadro de la abominación dentro del templo. ¿Quién ha hecho esto? Antíoco Epifânio. Entonces Antíoco Epifânio, realmente él ha masacrado al pueblo. Antíoco Epifânio, él ha entrado dentro del templo y ha hecho con que los sacerdotes coman carne de cerdo. Incluso carne de cerdo les ha hecho sacrificar. Entonces en Daniel 9, ese cumplimiento pasa en el periodo del silencio de los 400 años entre Malaquías y entre Mateo, ¿verdad? Antíoco Epifânio es un efecto colateral del gobierno de Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando él murió con 33 años, no tenía hijos para sustituirlo. Sus generales asumieron, entre ellos Antíoco Epifânio, que cuando asumió, él asumió la parte de la Cesarea, asumió la parte allí de los israelitas, de la Judea. Y es donde él ha devastado. Hay historias que relatan que incluso él ordenaba que los soldados mantengan relaciones sexuales con las mujeres dentro del templo. Eso es. Y lo hicieron profanar el día sábado. ¿No? Lo hicieron profanar el día sábado. Entonces, el día sábado ellos guardaban. Antíoco Epifânio los ha hecho profanar. ¿Cómo? Les hizo trabajar, los ha esclavizado,
los ha matado. Hay historias que cuentan que agarraban a las mujeres que eran encintas y les cortaban, ¿no? Les sacaban vivo así, al bebé, ¿no? Los rasgaban su vientre y lo sacaban al bebé, así lo azorraban, para que veas la maldad de esos hombres, qué es lo que ellos hacían dentro del templo, lo que Antíoco Epifanios mandó hacer. Es por eso que él dice, ¿no? Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, está hablando de esa profanación que hubo. Jesús está diciendo que eso volvería a acontecer, y después, cuando Daniel está hablando de ese punto, da a entender también que está hablando de un anticristo. ¿Me entiendes? Entonces, él da a entender que se está hablando de un anticristo. Da a entender que se está hablando de un futuro hijo de la perdición también. Los bautistas presbiterianos, en gran parte amilenistas, y ayer hacía un estudio sobre los bautistas. Tengo un amigo mío, él es profesor también en seminarios bautistas. Tiene una conclusión tanto diferente sobre ese punto, ¿ya? Mas en la mayor parte, en la tradición reformada de la CFB 89, ellos siguen más una tradición aliancista. Ese es el nombre. Otro día les explico con más detalles. Y también a milenistas. Entonces, para ellos no. Para ellos solo queda en el Antíoco Epifanios, nada más. Entonces, para ellos solo tiene el valor histórico. Para el que es dispensacionalista, o sea, los asembleanos, nosotros creemos que ese lenguaje de Daniel 9 está embasado en dos criterios: en Antíoco Epifanios, mas que también el texto está queriendo hablar de un futuro anticristo, de alguien que va a venir y va a hacer lo mismo, ¿no? ¿Por qué creemos en esto? Porque aquí está hablando de la abominación del templo. Solo que, como va a ser el final de los tiempos, el templo no está, no hay el templo. Entonces nosotros creemos en la reconstrucción del templo. Por eso Daniel 9 dice que él se va a sentar en ese templo y se va a autoproclamar Dios. Entonces nosotros creemos que va a haber una reconstrucción del templo, ya, un acuerdo de paz, reconstrucción del templo, y cuando el templo esté en acción, ¿verdad? Entonces el anticristo se va a sentar sobre este templo y se va a autoproclamar Dios. Esa es la línea asembleana entre Daniel 9 con Mateo 24. ¿Dio para entender? Entonces la línea asembleana entre entre Daniel 9 y Mateo 24, ¿en qué está conectado? En dos versiones. Está hablando de un pasado, Antíoco Epifanios, y está apuntando ahora a un futuro, el anticristo, porque se está hablando del templo, del lugar santo, donde se va a sentar ese hombre, donde va a estar allí y se va a autoproclamar el Dios. Entonces, es por eso que Jesús comienza a hablar. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, Jesús está haciendo recordar el tema que aconteció con Antíoco Epifanios y un futuro hombre que haría eso, el anticristo. Y es aquí que entra un mayor problema, ¿no? Daqui a poco vamos a seguir hablando sobre ese punto también, y nos vamos a quedar con por lo menos un toque amplio sobre todo lo que es el tema, ¿ya? Entonces él dice, cuando esto acontezca, ¿verdad? Cuando el templo sea desolado y todo esto, ¿qué tienen que hacer? Entonces, los que están en Judea huyan a los montes, ¿ya? El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. En otras palabras, está diciendo, escóndase, ¿no? Escóndase. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Vamos a dar una explicación breve sobre estos tres puntos. ¿Por qué está diciendo que vayan a los montes? Obviamente, porque en la época de Antíoco Epifanios, los que vivían en Jerusalén tuvieron que escaparse a los montes.
Los que vivían en Jerusalén tuvieron que escapar porque quien estaba en la ciudad ha sufrido mucho. Entonces, es por eso, mira, no se olviden lo que ha acontecido en aquella época. Entonces, esta vez será mucho peor, él dice. Entonces, vayan a los montes, está diciendo, ¿no? Y él sigue, ¿no? El que está en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. En otras palabras, está diciendo, escóndanse, ¿no? Hay de aquellas que estén encintas, o sea, embarazadas, y aquellas que críen los días. ¿Por qué, pastor? Porque en la época de Antíoco Epifanios, los niños, como lo he dicho, si estaban embarazadas, les rasgaban los vientres. Si eran pequeñitos, lo esclavizaban, y si era mujercita, lo llevaban al ángulo de la prostitución. Era muy triste. Entonces, de esta vez va a ser mucho peor. Ora pues, que vuestra ida no sea en el invierno ni en día de reposo, porque habrá grande tribulación con la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora y ni la habrá. Entonces, él está haciendo un retrato, por lo menos lo está pintando un poco, como aconteció en la época de Epifanios. Entonces, en esa época, muchas personas que estaban en la ciudad padecieron, murieron, las que estaban en citas fueron rasgadas, los niños fueron esclavizados, ¿verdad? Y ahora hay un detalle, él dice, mira, esta vez va a ser mucho peor. El sentido del texto es esto, de esta vez será mucho peor. Por eso en estos días, nunca va a haber días como estos, porque esos fueron los peores días que haberá en la tierra. Nunca hubo y nunca habrá, serán los peores en la tierra. Entonces aquí dice, porque habrá entonces grande tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y ni la habrá, ¿verdad? Esto aquí ya no es más los principios de los dolores. Aquí ya está hablando de una persecución detallada, ¿no? Aquí ya está hablando de una persecución detallada. Y ya está tocando un punto sobre una persecución más específica a los cristianos en el mundo, ¿verdad? Entonces, este tipo de persecución ya ha comenzado. Bueno, es lo que he dicho la semana pasada. En Brasil no, mas si vas a países del Oriente, estas persecuciones son normales. En China, si vas a Cuba, el evangelio es prohibido. Si vas a Corea del Norte, si te pillan con la Biblia, te matan. Entonces, esto aquí ya es una realidad en algunos lugares. Solo que hay un detalle aquí. Jesús está hablando del templo. El templo no ha sido construido todavía. Entonces, hay un punto para remediar. Por eso queda un punto muy especulativo. Somos dispensacionalistas, mas queda un punto muy especulativo, porque el templo no está. Entonces, cuando veamos la asolación del templo, pero el templo no se ha construido, entonces uno puede decir, esperaré que el templo se construya y recién me preocuparé, ¿no? Por eso es un punto que a veces es muy complicado, y es por eso también que tiene muchos tipos de interpretación este sector. Muchos ya comienzan a creer de aquí que esto es la grande tribulación y la grande persecución que van a pasar el pueblo de Dios, ¿no? Porque enseguida viene el rapto. Será, vamos a ver, ¿qué dice el texto? Mira lo que dice. No acaba eso. Después de esa gran persecución, va a haber una grande persecución, va a haber una gran persecución, el texto sigue. Y mira lo que él dice. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, ¿verdad? Entonces, si alguno dijere, mirad, está el Cristo aquí, mirad allí, no lo creáis. No lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Muy bien. Entonces, ahora encontramos un cuadro nuevamente repitiéndose. ¿Cuál es? El cuadro sobre los falsos profetas. Entonces, nota que Jesús, él está insistiendo por segunda vez en este tema de los falsos profetas. Entonces, de esta vez, él estaba diciendo antes falsos profetas, ahora está diciendo los falsos cristos. Nota que está haciendo en un formato progresivo. Profeta tiene un nivel, Cristo tiene un nivel mucho mayor. ¿No ves? Un formato progresivo. Entonces, él comenzó
Los principios de los dolores va a haber falsos profetas, pero ya cuando los dolores queden reales, ya no en principio, más en dolores efectivos, es una segunda fase del dolor, entonces ahora ya van a haber hasta falsos cristos. Eso no hay duda, hoy en día vas a encontrar muchas personas que se han autoproclamado Cristos y otras personas que son falsos profetas. Ahora aquí un punto que no podemos olvidar, harán grandes señales y prodigios. Yo conozco personas que dicen, no, en esa iglesia es de Dios porque yo me he curado ahí. Porque cuando yo tenía un problema he ido ahí y me he sanado, yo creo que es de Dios. No. ¿Qué acontece? Es bueno entender un punto aquí bien interesante, ¿ya? No es porque haya un milagro, una cura, significa que es del Señor, hermanos. ¿Ya? En que un lugar haya cura y milagros, no identifica que sea de Cristo. La verdad, hasta el diablo puede hacer curas. Entonces harán grandes señales y prodigios, grandes maravillas. No significa que sea de Dios. Pero eso va a convencer tanto a tantas personas que, que hasta posiblemente los escogidos también van a ser engañados, ¿no? Van a creer en esto, ¿no? Está hablando del anticristo. Está hablando aquí en el plural, ¿no? No está hablando de alguien específico, ¿verdad? Está hablando de falsos cristos, falsos profetas, y van a hacer grandes señales, prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Entonces, este texto de aquí, claro, obviamente hoy día solo estamos con él, no vamos a abranger todavía a Apocalipsis, nos estamos todavía preparando para entrar a eso. Cuando lleguemos a eso con seguridad, ya vas a estar más ciente del Evangelio y con más preparo para poder entender muchas divergencias que hay en esa interpretación. Entonces aquí encontramos estos señales y prodigios, ¿no? Incluso los escogidos engañados. Solo que mira lo que dice el Señor. Por eso no creáis cuando los digan, está en el desierto, no salgáis. Si dicen, mira, está en mis aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces vamos a encontrar aquí esta venida del Hijo del Hombre, ¿no ve? Este es un punto que se va a conectar con el versículo 29. Entonces Jesús está hablando de dos fases. Está hablando del principio de los dolores. Está hablando de una tribulación. Está hablando de un enfrentamiento. Está hablando de una persecución. Está hablando de engaños, ¿verdad? Está hablando de un templo, de la abominación del templo, en dos sentidos, pasado y futuro. Y ahora Jesús está comenzando a abrir las puertas a la venida del hombre, a la venida del Hijo del Hombre, al retorno de Cristo. Este retorno aquí está definido en dos partes. Las dos partes que se definen, bueno, tanto bautistas, presbiterianos, ellos creen que esta venida se está hablando de la segunda venida de Cristo directa. O sea, para ellos no hay arrebatamiento, para el amilenista más que todo. No hay el rapto, hemos desaparecido y iremos. Tanto para el presbiteriano como para el bautista, solo va a ser todo directo. La segunda venida va a ser directamente Cristo a gobernar. Entonces, para ellos, todo aquí se basa en un contexto histórico, ¿ya? Y no en un contexto futurista, digamos. Para el asambleano ya no es así. Como somos dispensacionalistas, nosotros creemos que esto de aquí está comenzando a preparar a la última semana de Daniel. Está comenzando, no ha preparado, mas está comenzando a entrar a las últimas semanas, a la última semana más que todo de Daniel. Y que este sea un preludio, un inicio al fin, ¿no? Al rapto. Entonces nosotros creemos que esa venida que está aquí, y entonces verán, ¿no? Y como un relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, será también la venida del Hijo del Hombre. Nosotros creemos que ese va a ser ahí la venida del Señor, pero va a ser eminente a aquellos que son fieles al Señor. Por eso dice, el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hablando justamente de esto. Pero mira lo que sigue. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. ¿Por qué nosotros creemos en el rapto? Nosotros creemos en el rapto por las conexiones bíblicas. Entonces, es bueno que nosotros tengamos esto en conexión. Vamos ahí en 1 Tesalonicenses 4:15, solo para que conectemos un poco. Diremos a ustedes por la palabra del Señor que nosotros, los que estuvimos vivos, que quedaremos hasta la venida del Señor. Y ciertamente no procederemos, no olvidaremos a los que duermen. Pues dades la orden con la voz del arcángel y el resonar de la trompeta de Dios, que el propio Señor descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que estaremos vivos, seremos arrebatados con Él en las nubes, para el encuentro con el Señor en los aires. Así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, para nosotros asambleanos, este texto de Mateo 24 está haciendo referencia a 1 Tesalonicenses 4:15. Por eso él dice que nos encontraremos en los aires. ¿No ve? Y es por eso que nosotros creemos en el rapto, creemos en el arrebatamiento. Entonces va a ser un abrir y cesar de ojos, ¿verdad? Los muertos van a resucitar primero, aquellos que murieron en Cristo, ellos serán arrebatados primero, su cuerpo va a resucitar, obviamente, ir al cielo, se va a unir con su alma y su espíritu y tendrán un cuerpo glorificado. Nosotros que estamos vivos, nuestro cuerpo, ¿no?, también va a subir al cielo y se va a transformar en un cuerpo incorruptible, ¿no? De un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Entonces nosotros vemos aquí este texto, él está tratando de esa venida, ¿verdad? Y está hablando de una tribulación. Bueno, esta es la discusión. Muchos creen que la tribulación o la grande tribulación que relata la Biblia está apuntando a una tribulación antes del rapto. Entonces muchos creen que esto se conecta con esta gran tribulación antes del rapto. Entonces, antes del rapto el anticristo va a aparecer, antes del rapto ya va a haber... No. Aunque el texto muestre para nosotros es un gran sufrimiento, sí, es una tribulación, pero no es todavía los 7 años de tribulación que pasaremos. Entonces, esos 7 años de tribulación está conectada después del rapto. No deja de ser una tribulación antes, es también, pero la tribulación especificada por Daniel 9, la última semana, va a ser atribuida al número 7, entonces eso no tiene una conexión con la otra. Para nosotros, el texto aquí está apuntando a una gran persecución, a una gran desolación sobre la tierra, ¿ya? Ahora, el versículo 29 él es figurativo, cuando él dice, en aquellos días el sol se oscurecerá. No está hablando de una manera literal esto de aquí. Esto de aquí está hablando específicamente sobre las autoridades del mundo. ¿Te acuerdas de José? José tiene una visión, ¿verdad? José tiene una visión. Y en esta visión él ve, ¿no?, el sol, la luna, las estrellas se doblan ante él. ¿Quién representaba el sol y las estrellas? Su papá y su mamá, sus hermanos. En otras palabras, la generación de Israel, ¿verdad? Es lo mismo aquí. Aquí también cuando dice el sol y la luna se oscurecerá y no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, está apuntando a un significado así. Las autoridades realmente no van a saber qué hacer, ¿ya? Van a perder su resplandor realmente. Las autoridades quedarán sin fuerza, sin solución, sin poder. Israel perdió realmente, quedó oscurecida. ¿Dónde está Israel hoy día? ¿Dónde está Judá hoy día? ¿Dónde está Jerusalén hoy día? ¿Verdad? ¿Dónde están esas personas que gobiernan el mundo? No van a poder resolver los problemas que el mundo está enfrentando. No va a ser de una manera literal eso de ahí y la estrella cayó. No creemos que va a ser de una forma literal. O sea,
Yo cuando era chiquito yo pensaba, pucha, una estrella va a caer sobre la tierra. No, no es literal. Eso es simbólico, ¿ya? Entonces dice, entonces recién aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Aquí está el lío. Bueno, el estatuto de las asambleas de Dios apunta que la segunda venida de Cristo está dividida en dos fases. Número 1, la primera parte invisible a los hombres y solo visible a los escogidos, a los que serán arrebatados. Y la segunda parte vendrá en gloria con los que fueron arrebatados después de los 7 años de tribulación. Vendrá con los hijos de gloria para juzgar al mundo y gobernar al mundo. Y recién el mundo verá y se arrepentirá, ¿verdad? Solo que el versículo 30 está hablando aquí que las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y se juntarán sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces aquí comienza la confusión. Entonces muchos que piensan, tanto dos líneas que seguimos, ¿no? Nosotros creemos que no, este es el rapto y obviamente esto que las naciones sentirán va a ser el desaparecimiento de las personas. Es nuestra interpretación como asambleanos. Entonces, imagínate que hoy en día, hoy es el rapto. Van a desaparecer, colocarle ahí 40 millones de personas desaparecieron en el mundo. O 1 billón de personas desapareció en el mundo. El mundo va a sentir eso de aquí. Van a lamentar, obviamente. Aquellos que escucharon la escritura van a lamentar porque sabían que Jesús volvería. Escucharon la locura predicada a través de los medios de comunicación, en las plazas, en las calles, en la historia. La historia que relató que Jesús mismo dijo que volvería se cumple. Entonces, en este sentido, las naciones lamentarán. Para nosotros está apuntando en esto. Para aquellos que son de una línea más tradicional, no. Para ellos, como no hay el rapto, ellos creen que esto ya es directamente, ¿no? Porque el versículo dice, y entonces lamentarán las tribus y verán, ¿qué va a acontecer? Entonces ellos dicen, no, tanto bautismo espiritual, no es. Esa es la segunda venida directa. Él va a venir directamente a gobernar, directamente a reinar en poder y gloria. Entonces, hay siempre esas dos interpretaciones sobre eso y es bueno tener cuidado. Sigamos. El texto continúa diciendo, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y se juntarán sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Esperemos aquí. Comparativo con la higuera. Todo buen judío sabía que cuando la higuera comenzaba a producir, el verano estaba entrando. Entonces, cuando el texto habla de la higuera, está diciendo, si la higuera está comenzando a producir, tome cuidado, eso quiere decir que el verano está cerca. Y Jesús compara eso a los últimos tiempos. Él dice, miren, entonces, los principios de dolor, las tribulaciones, los conflictos que van a aumentar con grande intensidad sobre la tierra, eso muestra que el Hijo del Hombre ya está viniendo, que el Hijo de Dios está regresando. O sea, el verano está a las puertas. Ahora, mira lo que él dice. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pô, mas está hablando de cuál generación, de la generación de aquella época. Pero ellos ya han muerto, realmente. Porque todo lo que estás viendo ahora, esas persecuciones, también han acontecido en aquella época. Han perseguido a los cristianos, han matado. Y para ellos, nunca hubo una persecución de esa forma. Para nosotros, que vemos de un ángulo para atrás, decimos, wow, entonces lo que nos va a pasar a nosotros va a ser mucho peor.
Y realmente para ellos ya se cumplió ese punto. El Hijo del Hombre, Jesús, todavía no ha vuelto para ellos ni para nosotros. Pero para ellos estos acontecimientos ya pasaron. El sol se oscureció para ellos. Realmente Israel, las tribus de Israel, oscurecieron, cayeron, ¿no? Israel solo fue reconocida como nación a final de los años 80, si no me engaño. Entonces, realmente todo esto quedó oscurecido para ellos. Fue simbólico, ¿ya? Para nosotros, lo que vamos a agarrar de estos puntos es que esto será mucho peor para nosotros. Imagínate que para ellos fueron perseguidos, fueron muertos, realmente fueron perseguidos por ser cristianos, realmente alguien ha hecho abominación en el templo, lo han destruido el templo en la época de Jesús, ¿verdad? Y para ellos esto quedó así, pucha, nunca hubo algo así. Nunca pasó nada así. Y ahora para nosotros apuntamos como algo que nos puede pasar como algo mucho peor. Mucho peor. Mucho peor. Seguimos con el texto. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y así como en los días del Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días del diluvio, porque los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en la arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí es donde conjecturamos nosotros que la venida del Hijo del Hombre, esa arca está comparado al rapto. Entonces, esa arca representa Jesús. Y aquellos que están en Cristo, nueva criatura son. Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces, aquellos que están dentro de Cristo son aquellos que pasan a las bodas del Cordero, son aquellos que están siendo arrebatados, aquellos que están siendo salvos. Y aquellos que no recibieron la palabra, pues viene ese periodo, ¿no?, donde la lluvia cae, y estos se arrepentirán, van a maldecir a Dios, van a blasfemar, ¿verdad? Tuvieron la oportunidad, pero las puertas se han cerrado. Esa es una clara referencia a las bodas del Cordero. Entonces, cuando venga el rapto, igualmente la puerta se va a cerrar y aquellos que escucharon la voz diciendo, entren en la barca, entren en la obra de Dios, entren, vengan a Jesús, vengan a la iglesia, ya no van a poder entrar, la puerta se va a cerrar. Y el dolor comienza con todos. La persecución va a ser intensa. Las personas van a pasar mucho más necesidades. El mundo va a sentir el dolor. Pero la familia de Noé estaba dentro de la barca y no va a sentir lo peor que este mundo todavía va a sentir. Y es por eso que la Asamblea de Dios también tiene una división en dos puntos. La siguiente, número 1, que la iglesia va a estar dentro de la arca cuando el diluvio caiga. O sea que aquellos 7 años donde el anticristo va a gobernar, la iglesia ya va a estar dentro de la barca, ya va a estar dentro de las bodas del Cordero. Y esos 7 años que el anticristo gobernará va a ser mucho peor, ¿no?, que cualquier otro momento que muchos hayan vivido. Entre aspas, ¿no? 3 años y medio de paz, 3 años y medio de tormentos. Entonces nosotros creemos que nosotros tal vez no llegaremos a sentir el gobierno del anticristo. Nosotros ya vamos a estar dentro de la barca, no vamos a sentir su gobierno. Pastor, ¿puede que lleguemos a vislumbrar al anticristo? Puede ser que hasta lleguemos a vislumbrar, ¿no?, sentir las evidencias de quién sea, ¿no? Hasta ahorita no está revelado quién es, nadie sabe quién es él. Pero cuando Cristo venga, estaremos entrando en la barca, la iglesia estará dentro de la barca y en esos 7 años estaremos con las bodas del Cordero en el cielo. Entonces sigue aquí, mira, él sigue hablando sobre esta venida, ¿no? Él sigue relatando, sigue explicando. Duque, mucho disculpa, ya ese peso no entiende ahí, mucho mete bulla. Porque versículo 37, más como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en la barca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado a cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Porque si el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ya comenzaré a golpear a sus consiervos, y aun a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espera, y la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será lloro y crujir de dientes. Bueno, entonces encontramos nuevamente el texto relatando un poco más de cómo será este rapto, ¿no? Uno estará en el campo, el otro va a ser tomado, está hablando de un desaparecimiento, ¿no? Entonces nadie sabe esa hora. Eso también es bueno frisar. Muchas personas, yo he visto mucha iglesia ahí colocando fecha en la venida de Jesús, ¿no? Algunos hasta deducen años, ¿no? Dicen, tal año puede ser, no sabemos el día y la hora, mas el año podemos saber, dicen, ¿no? Especulaciones. Nadie sabe si es o no es. Mas debemos estar preparados porque Él vendrá a la hora que menos pensáis. Entonces eso se trata que debemos esperar con ansias, ¿no? La venida del Señor. Obviamente debemos pensar en esto, mira, Jesús está volviendo, mas existen extremos que también no podemos ultrapasar. Yo escuchaba personas que decían lo siguiente, Jesús ya está viniendo, ¿para qué voy a hacer estudiar a mi hijo? No hay sentido, ¿no? O sea, tus actividades del día a día no pueden parar por causa de esta cuestión también. Nosotros servimos al Señor, amamos al Señor y nuestro trabajo es para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, se espera al Señor mismo trabajando, se espera al Señor mismo estudiando, se espera al Señor viviendo cada día la vida de la manera que Dios manda. ¿Ya? Esto es un retrato de un poco de lo que va a ser los tiempos finales. ¿Ya? Vamos aquí finalizar. Vamos aquí finalizar. Desde el capítulo 24, 25, 26, Jesús va a tratar un poco sobre, va a enfatizar bastante sobre esta venida. Entonces vamos a tener mucho que hablar todavía. Yo entiendo que existen muchos puntos aquí todavía que entran en cuestionamiento. Claro, es solo un texto todavía. Todavía hay que hacer una conexión de estos textos con Apocalipsis, ¿ya? Pero todavía no hemos llegado ahí, entonces vamos con calma para que entiendas bien y para que no tengas también esa visión muy especulativa, ¿me entiendes? Hay mucha especulación en torno de eso también, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las especulaciones. Recordate que Satanás también usó la Biblia en Mateo 4. Y recordate que en Mateo 24 él dice que habrá falsos cristos, falsos profetas que engañarán a muchos. Cuidado con las especulaciones. Existen personas que agarran este texto y exageran, inventan mucha cosa que a veces no es lo que está diciendo. Hemos hecho lectura de versículo a versículo para que no haya una
mala interpretación. Buen día, pastor. ¿Los escogidos se refiere a los 144,000 mencionados en Apocalipsis? No, no se refiere a eso. Hay dos tipos de referencias en esos escogidos, ¿ya? Esos escogidos se aplica a dos sentidos. Es que es muy amplio, ¿ya? Te voy a dar tres tipos de explicaciones aplicadas a este texto. Número uno, los escogidos se refiere a quien seguía a Cristo. Es lo básico. Número dos, eso se refiere a escogidos, ¿cómo se dice? Cuando la Biblia dice los escogidos, está hablando de aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Quién es ese, pastor? Es la visión más calvinista, ¿no? Aquellos que son predestinados, que hasta ellos podrían ser engañados. Número 3, entra en una visión más amilenista, que cuando Cristo venga a gobernar con todos, en este caso habrá aún, cuando Satanás sea suelto en los 1000 años, aún así habrá un grupo de aquellos que fueron salvos que serán engañados, porque Satanás va a salir para destruir. Eso va a conectar con Apocalipsis. Después de los 1000 años, Satanás todavía va a ser suelto para engañar a las naciones, engañar al mundo, y va a tratar porque tiene poco tiempo, y va a engañar a muchos, incluso a los escogidos. Entonces algunos conectan eso a ese punto también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Bueno, este fue el punto. Entonces, nada que ver con los 144 sellados. Los 144 sellados es una promesa para Israel, hermano. No tiene nada que ver con nosotros eso de ahí. Eso tiene que ver con los israelitas, ¿no? Es una promesa para los israelitas. Cuando lleguemos a Apocalipsis, vamos a desbruzar ese texto también para que vayamos entendiendo cada día. Pastor, bendiciones, ¿va a haber bautizo? Quiero bautizar. No sabemos, con todo lo que está aconteciendo hoy en día, no sabemos si va a haber o no va a haber o cómo va a ser. Esperemos qué es lo que esta semana va a anunciar el gobernador Doria. Buen día, pastor. Entonces nosotros somos esa generación que la higuera, que ve la higuera que es Israel. No, calma, no es así. Cuando él dice, ¿no ve? Mire la higuera que ya está dando su fruto. Esa higuera es el texto. Él está diciendo, mira, cuando todo esto acontezca, entonces estate preparado porque está a la puerta. Ya va a acontecer. Todo lo que él ha citado va a acontecer. Solo que todo lo que él ha citado ya ha acontecido. ¿En qué sentido? A los israelitas, a los judíos. Fueron perseguidos, fueron muertos. Fueron destruídos, templo fue destruido, entonces realmente ya aconteció para ellos. Para nosotros todavía va a acontecer, no aconteció todavía. Nosotros estamos en los principios, estamos viendo guerras aquí, allí, todavía no hemos visto una reconstrucción del templo, va a haber. Entonces ya está casi a la puerta, ya va a llegar, ¿no? El coronavirus ya fue un gran señal. La tecnología que apunta a un poder unicista ya va a comenzar. ¿Verdad? La idea de una salud ubicada por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y apunta un gobierno, sueña por un gobierno universal. Entonces, medio que se está apuntando a eso. Entonces, él está diciendo, cuando ya comience a fructificar eso, recuérdense que ya está cerca el fin, ¿no ve? Que ya estoy a la puerta. Entonces, eso es solo un preludio. Ese texto es un preludio de lo que nos va a acontecer. Peor que eso a nosotros nos va a pasar. Mucho peor va a acontecer. Esos 144,000 serán judíos, ¿ya? Bueno, mis queridos, esto fue el punto que hemos tratado el día de hoy. Mañana entraremos a Mateo 25. Ya hemos tratado de poder hacer una lectura de texto por texto para que no haya una mala conexión de explicación sobre esto. Existen más versiones encima de esto, existen. Nos vamos a preparar para eso cuando lleguemos en el libro de Apocalipsis, en algunas cartas paulinas como Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses. Vamos a tocar un poco sobre esos puntos que van a ser importantes, todo para que vengamos a aprender. ¿Ya? Que Dios bendiga a todos. Y muchas gracias por estar en sintonía. Que la paz de Dios pueda estar
con todos ustedes. No he entendido la pregunta del hermano de qué. No, la persecución no tiene nada que ver con enseñar mal. La persecución, ella tiene que ver con el cumplimiento de lo que Jesús ha dicho. Es una profecía. No entendí. Creo que está un poquito mal, hermano. Pastor, los bautistas creemos en la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Obviamente. Creemos plenamente en todo. El único detalle es que mismo la Biblia, ella tiene unas explicaciones que no hay como no verlas como un aspecto simbólico. Y que esto puede dar harto tipo de interpretación, ¿verdad? El presbiteriano también cree en la escritura y piensa un poco diferente del bautista. ¿Quién tiene la razón? ¿No? Ambos dicen, nos afiliamos solamente a la escritura. Existen ahora falsos cristos. ¿Y quiénes serían? Colocar en el YouTube falsos cristos. Hay un monte ahí. Aquí en São Paulo hay el INSI Cristo, ¿no? Pero hay muchos ahí que están envolvidos en cosas cesadas. Se hacen pasar por pastores o todo eso, ¿no? Bueno, vamos aquí. Gracias a todos que han escuchado y a todos los que estuvieron en sintonía. Que el Señor pueda bendecirles, pueda fortalecerles, pueda guardarles y darles fuerza a todos los que están en sintonía. No te lo pierdas el programa de las 10 de la mañana. Estaremos con el programa de los temas, ¿no? Estaremos en los temas. Cada día que vivimos es una tribulación. Bueno, ese es el ángulo que la asamblea lleva, solo que otros piensan que esa ya es la tribulación de los 7 años, digamos, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Los niños serán arrebatados? Yo creo que sí. Pastor, la ciencia también está casada en la Biblia. Claro, está. Para que puedas entender bien la Biblia, a veces necesitas entender algunos puntos, ¿no? Cruciales, ¿no? Entonces, y algunos puntos cruciales está conectado con la historia, algunos puntos está conectado con la cultura, y eso es ciencia, ¿verdad? Ciencia social. Tenemos que saber interpretar, obviamente, pero dile eso a un presbiteriano, dile eso a un amilenista, a un postmilenista, todos saben interpretar, pero ¿cuál tiene la razón? Son puntos muy discutibles. Por ejemplo, bautistas bautizan por inmersión, presbiteriano por aspersión. ¿Cuál está cierto? Presbiteriano te va a mostrar 1 Corintios 10, donde dice que en Moisés todos fueron bautizados, incluso los niños. ¿Cómo vamos a hacer ese punto? ¿No? Es para discutir, tal vez es bien interesante hablar de esas diferencias de interpretaciones. ¿Cuáles son las más grandes diferencias entre bautistas y asambleanos? El bautista es aliancista. Otro día explico con más detalles ahí sobre ese punto. ¿Ya? El asambleano es dispensacionalista. Él cree en estagios de acontecimientos del rapto. Él cree en estagios de la venida del Señor. Muchos bautistas también son amilenistas. Ellos creen no en un rapto así, no. Creen en el gobierno directo de Cristo. ¿No? Entonces, Cristo va a venir de una sola vez a gobernar, de una sola vez a dirigir. Presbiteriano también cree así. Yo digo del presbiteriano porque yo estudio con presbiterianos. Entonces mis profesores son todos presbiterianos. Ellos enseñan un cuadro más amilenista. Entonces ellos creen que no hay rapto. Para ellos, Jesús va a venir a gobernar. Los muertos resucitan de una vez. Cuando Él viene a gobernar, ya viene al juicio. Y ya es todo de una sola vez. Todo resumido. ¿Ya? Es un poco diferente. Otro aspecto diferente es la
la salvación. Entonces, para el asambleano, hay un libre arbitrio en relación a la salvación. ¿Ya? Para el bautista presbiteriano no. No hay libre arbitrio. El libre arbitrio se pierde en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecan, ahí se pierde el libre arbitrio. El hombre no tiene la capacidad de elegir el bien. Entonces entra la justificación, ¿verdad? Que solamente a través de Jesús y la elección divina antes de la fundación del mundo, esa elección es dada a los escogidos. Romanos 9 tal vez traiga con clareza ese punto sobre este tema. Es interesante también. Pero hermanos, yo te voy a decir una cosa. Los bautistas presbiterianos, nossa, son muy súper en su interpretación bíblica. Asambleanos también. Los asambleanos ya tienen, ¿no?, una construcción teológica más firmada. Antes había muchas dudas en la construcción teológica. Hoy día está más explicada, ¿no? Hoy día está más explicada. Patricia dice, nosotros creemos en el rapto. Qué legal. Entonces, tal vez hay que explicar un poco sobre los aliancistas, ¿no? Mas, quien es amilenista dentro de la iglesia bautista no cree en el rapto. Entonces, tal vez usted es aliancista, por eso cree en el rapto. Mas, quien no es, quien es amilenista, no cree en el rapto. Y eso varía. Por eso digo, mismo dentro de la bautista, hay personas que se dividen en algunos puntos teológicos. Porque la interpretación puede ser muy amplia. No hay una interpretación padrón. Claro que existen los puntos fundamentales donde no puede variar la interpretación, la esencia de Cristo, ¿verdad? El juicio, ¿verdad? La Trinidad. No puede haber una otra interpretación encima de eso. Eso ya está discutido, ya fue hablado. Solo que existen interpretaciones en relaciones a temas que pueden tener variedades. Y este es uno, ¿verdad? Pastor, algunos pastores dicen que aquellos que hablan de la Biblia fuera de contexto son anticristo, como los apóstoles, profetas desde tiempo, más que hablan de la prosperidad. ¿Eso es verdad, pastor? Bueno, aquí tal vez entra dos puntos legales también para discutir. En eso, por ejemplo, con los bautistas y presbiterianos nos encajamos. Tanto para el bautista, presbiteriano y asambleano no existe más apóstol, no existe más profeta. O sea, ese cargo de profeta no hay. Los profetas fueron para los tiempos bíblicos, fueron para el periodo de la iglesia primitiva, porque no había todavía una formación de la escritura terminada. Entonces esto fue un proceso. Cuando la escritura tuvo su formalización, tuvo su ejecución, ya no fue, eso fue la voz de Dios, el fundamento que necesitamos para la salvación. Y ya no un profeta específico que hable. Claro, el asambleano cree en los dones, cree que Dios puede usar a alguien en la palabra para hablarle, para exhortarle, para corregirle, para decirme a Dios me mandó darte esta palabra. Amén, nosotros creemos en eso. ¿Ya? Ahora, lo que nosotros no creemos más es en profetas apocalípticos. Por ejemplo, aquel que dice, yo soy el último profeta que dice el Apocalipsis, o Dios me ha hablado que va a venir tal fecha. No existe. No existe para nosotros ese tipo de profeta. Apóstol. Después de la muerte de los apóstoles, no hubo más apóstol. No hubo más. Solo recién, después de los años 80 comenzó a haber. Entonces, ¿para qué colocarlo ahora? ¿No? ¿Por qué lo han inserido ahora? Entonces, para nosotros es herético, ¿ya? Aunque respetamos, como Asambleas de Dios, la Asamblea respeta. Yo tengo amigos que son apóstoles, no puedo decir que ellos van a ir al infierno, puedo, ¿entiendes? Porque también si vas al término de la palabra, significa solo enviado, nada más, ¿no ve? Solo que hay muchos que lo llevan a un tema de engrandecimiento, pero realmente hay personas que usan de eso para querer decir, nosotros somos la continuación del linaje apostólico. Yo, caramba, hasta ese nivel, digo, ¿no? Entonces, existe, eso está mal, ¿no? Está mal eso de ahí. Entonces, nosotros no creemos en eso. Pastor, una pregunta, si nadie sabe la venida de Jesucristo, si sabe la verdad, ¿por qué si es solo uno? No entendí.
No entendí, mi hermano César Argollo. ¿Me puedes explicar por qué existen dos clases de bautizos, religión y católico? Ese bautizo de religión no conozco, che. Solo el bautizo católico. El bautizo católico es dado a niños, ¿no? Desde pequeños. Eso de, ¿por qué el católico bautiza niños? ¿Sabes de eso? 1 Corintios 10. Ya, 1 Corintios 10. Cuando dice que en Moisés, en el desierto, el pueblo fue bautizado en Moisés. Entonces, se cree que ese bautizo también fue dado a ellos. No en práctica, mas a partir del momento que cumplieron la escritura. Entonces, muchos agarran ese texto y dicen, mira, si era para todos ese bautizo, entonces, ¿por qué los niños no pueden ser bautizados? Segundo punto, ellos dicen, Jesús ha dicho, y de ellos es el reino de Dios. Dejad venir a mí todos los niños. Pero, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, explicado. ¿Cuál es más mejor? ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál es más valoroso? ¿El cielo o el bautizo? El cielo. Entonces el católico piensa, si ellos pueden tener el cielo, que es mucho mayor que el bautizo, ¿por qué no pueden tener el bautizo? ¿Entendiste? Muchos presbiterianos van también por esa línea. Todo reformado, él cree en el bautizo de aspersión, menos los bautistas. Los bautistas creen en un bautizo por inmersión, es diferente. Ahora, pastor, ¿qué quiere decir herético? O sea, yo asistí a la iglesia Jesucristo de los últimos días, es herético para nosotros. Yo asistí ahí. Dígame, pastor, para los asambleístas, ¿existen los milagros? Existe, claro que existe. Ahora, para nosotros, ¿por qué esa iglesia es herética? Porque la forma en que esa iglesia ha comenzado fue a partir de una revelación, ¿no? Apareció prácticamente un ángel al fundador de ellos, que es Joseph Smith, y este ángel le mostró un camino errado, ¿no? Le dijo, mira, el mundo está errado y que a través de ti voy a hacer una nueva iglesia. Todos han entendido mal. Todos han entendido mal. Eu me preocupo com essa explicação, não? Porque estava todo errado, os apóstolos todos cesaram, não? E solo ele está certo. Então aí montou a igreja Jesucristo de los santos de los últimos dias. Para a Assembleia de Deus é herético. Há muitos pontos para apontar, começando por seu início, não? Buen día, pastor. ¿Por qué hay muchas iglesias si hay una sola Biblia? Tengo duda. Yo ya he explicado ese punto, por eso es bueno que escuchen en las mañanas. Hay muchas iglesias por cuenta de la Reforma Protestante en el siglo XVI, cuando la Biblia se volvió el manual principal de la interpretación y ya no el papado. Entonces, por causa de la interpretación individual, todos tuvieron el acceso a la Biblia y cada uno hizo su interpretación. Y dio en lo que dio hoy en día. El microchip, ¿dónde entra? Por favor. Eso vamos a tratar en Apocalipsis. Ya, todavía no vamos a llegar a ese punto ahí. Yo no creo que va a ser un microchip la marca de la bestia, ¿ya? Pero vamos ahí. Buen día, pasó una pregunta. ¿Es obligatorio bautizar a nuestros hijos cuando lo puedes hacer? No, el bautizo es una decisión personal, individual, porque la salvación es individual, no tiene nada que ver con los papás interfiriendo en los niños. Muchos papás decían, bueno, ya me convertí, ahora todos se van a convertir, todos van a la iglesia. Nada que ver. Esa decisión es individual. Esa decisión es individual, nadie puede forzar. ¿Ya? Bueno, queridos, marcharé porque ya son las 8:49 y yo voy a ir ahorita mismo, tengo que ir ya aquí a preparar el programa de las 10 de la mañana. Te invito a escuchar, estaré aquí a partir de las 10 en puntito. Eres mi cordial invitado. Un grande abrazo y que este tema te haya ayudado a comprender algunos puntos, te haya esclarecido algunos puntos de texto a texto y que podamos entender con más clareza. ¿Ya? Que Dios bendiga a todos. Mañana estoy de vuelta aquí a las 7:30
7:30, 7:40 de la mañana. Recordando que hoy día a las 10 estamos aquí también, a las 3, 5 de la tarde, con mi esposa. Estamos haciendo el programa de la tarde de noticias. Hoy día es día de historinha. Chao, chao. Espero que les haya servido de grande ayuda. Calma, porque tenemos mucha cosa para hablar todavía del fin del mundo. Eso es solo una pequeña introducción, más textual, ¿no? Cuando lleguemos a Apocalipsis, ustedes van a experimentar tal vez algo más profundo. Inclusive van a estar hasta preparados, porque yo tengo mucho católico que escucha aquí, hermanos. No puede ir directo allá, ¿entiendes? No puedes hacer eso, ¿no? Siempre he tenido mucho cuidado con esto, porque hay que saber explicar para que no cometas error, ¿verdad? Es un tema para pensar. Chao, chao, y que Dios los bendiga. Nos vemos.